Dice así la palabra de nuestro Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Incline su rostro. Dios, esta tarde, Señor, después de haberte adorado, ponemos este tiempo en tus manos, en el cual, Señor, tu palabra va a ser expuesta delante de nosotros, seremos confrontados por ella. Padre, que esta palabra pueda llevarnos a un crecimiento y a una madurez. Te pido, Señor, por tu siervo, que será el que estará aportando la palabra. Dame de tu gracia para no violentarla, sino transmitir con el propósito con el cual fue escrita, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Le decía que es la última predicación de esta serie. El tema de la predicación es enfrentando las crisis. Esta palabra es sumamente interesante. Cerramos este ciclo de predicaciones en las cuales Dios nos ha venido hablando acerca de cómo enfrentar eventualmente las dificultades que en el mundo están pasando en cuanto a todo ese panorama incierto en el futuro. Y esta tarde va a hablarnos Dios de algo muy importante. Hace 15 días, Dios nos hablaba acerca de que Dios advierte. Y una advertencia es una llamada de atención, pero también es una enseñanza y es un prevenir. En la historia de la humanidad siempre han habido crisis de manera cíclica. Por ejemplo, en Israel o con Israel desde Abraham experimentaron crisis en diferentes momentos. El diccionario de la Real Academia Española define la crisis, a los que anotan, como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, en manera que estos son apreciados. También la crisis nos habla de escasez. Las crisis también nos habla de en momentos donde el trabajo no va a haber trabajo, va a escasear los alimentos, la economía. Y los cambios bruscos los podemos ver desde individuos, desde manera personal, manera familiar, de manera de la nación, por decirlo así. Y hay diferentes tipos de crisis. Hay crisis de salud. Cuando vamos creciendo en años, nuestra salud es un poco más vulnerable. Y hay crisis las cuales no nos dejan vivir una vida plena, hablando en cuanto al tema de salud. También hay crisis de tipo social, político, económica. También hay crisis de valores y crisis espirituales. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos en Juan 17:11, no lo busques, se los leo. Él les dijo lo siguiente a sus discípulos: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Cuando Jesús habla estas palabras, les está diciendo a los discípulos que aunque ya hemos alcanzado la salvación y caminamos con Cristo, estamos viviendo en este mundo en el cual estamos usted y yo en el siglo XXI. Y de alguna manera lo que el mundo vive nos afecta de manera indirecta a nosotros por vivir aún en este mundo. Jesús les dice en Juan 17:14: yo les he dado tu palabra. ¿Qué fue lo que nos dio Dios, hermanos? Su palabra. Esto es sumamente importante. Lo primero que Dios nos da es su palabra y debe de ser atendida. Dice: el mundo los aborreció porque no son del mundo. Escuche esto. No podemos caminar como el mundo, hermanos. A veces no nos cae el 20. Los cristianos tenemos que caminar como Cristo nos manda, no como el mundo dice. Y es ahí donde muchos patinan, porque quieren vivir con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Y eso es sumamente peligroso, porque nunca estarás bien ni en un lado ni en otro. Dice la palabra en Juan 17:14: el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, dice el 15, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Que nos guarde de qué, hermanos? Del mal. Y esta tarde Dios va a darnos algo que va a ser de suma importancia para nosotros. Vaya buscando Génesis 41.
El texto que leímos de Hebreos 13 va a ser referencia y espero en Dios poder cerrar con lo que nos enseña la palabra en ese versículo. Génesis 41, no se me vaya a dormir y ponga atención, porque si se duerme cuando vengan las crisis no va a saber qué hacer y pues ahí ni cómo ayudarlo. Como cristianos debemos enfrentar las crisis que golpean a este mundo, pero desde la perspectiva de Dios. La Biblia nos da amplios consejos a los hijos de Dios para saber enfrentar las crisis que eventualmente golpean al mundo. Somos llamados como pueblo de Dios a tomar en cuenta lo que Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a ver un caso sumamente importante, el caso de José. Aquí encontramos en el capítulo 41 un sueño del faraón. El faraón, fíjese, era un rey pagano. No tenía conocimiento de Dios y no quería a Dios, pero en su misericordia Dios le dio un consejo a este faraón a través de José. Y tiene un sueño. Dice el versículo 1: aconteció que pasados 2 años tuvo faraón un sueño. Ya vimos y ya dijimos que faraón no era cristiano, era un rey pagano. Y recordemos que José era hijo de ¿quién? ¿Se acuerda? Jacob, ¿sí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que lo vendieron sus hermanos? ¿Sí? Lo vendieron sus hermanos y se lo llevaban ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Y Dios prosperó la vida de José, ¿cierto? Bueno, también recordemos que José, cuando llega a Egipto, lo venden a un copero y es llevado preso. Y ahí estaba José, preso. Tiene un sueño el faraón. Le parecía que estaba junto al río. Comenzamos entonces a leer el sueño. Ponga atención. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras, ¿cuántas? No pierda ahí el dato. Primero son 7 vacas, ¿qué dice? Hermosas a la vista. Y muy, ¿qué dice? Gordas. Pero dice el 3 que ve otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, es decir, estaban muy flacas las vacas. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y vea lo que pasó en el sueño del faraón. Y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, ¿qué hicieron? Devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó el faraón. Y aquí encontramos un punto muy importante. Dios en su misericordia le habló al faraón. Él era el jefe principal de una nación. Y él tiene un sueño muy importante que vamos a ver cómo Dios en su misericordia le dio un consejo a este rey pagano. Habían pasado 13 años desde que José fue encarcelado allí en Egipto. José fue sacado de repente de la cárcel y llevado a la presencia del faraón cuando él tiene este sueño que acabamos de leer. Vamos a ir al versículo 15. Usted lee todo el capítulo en su casa si lo considera pertinente. Vamos a considerar los versículos puntuales de esta enseñanza. Y dijo faraón a José, aquí ya está, aparece José. Yo he tenido un sueño, le dice faraón a José, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Encontramos entonces que faraón reconoce que lo que él estaba soñando no lo entendía y tenía que buscar a alguien que le ayudara a entender lo que había soñado. Dice el 16, respondiendo José a faraón diciendo, no está en mí. ¿Sí logra ver la humildad de José? Dijo, no, yo he logrado interpretar sueños, pero no soy yo, dice el versículo 16. Dice José, Dios será el que dé respuesta. ¿Quién? Dios. Siempre será Dios el que dé respuesta a nuestras necesidades, a nuestras vivencias, experiencias. Siempre será Dios. La palabra ahí respuesta, o el verbo la palabra respuesta significa responder, significa contestar.
Pero vea la manera como Dios iba a contestar el sueño del faraón. Dice el texto: Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué hermosa, en este caso, la misericordia de Dios. Es decir, puntualmente, con manzanas, Dios le iba a mostrar a Faraón cuál era ese sueño que él estaba teniendo, que había tenido. Vamos al 18. Y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Le explica otra vez el sueño el faraón a José, y vea lo que dice el 23. Además de las vacas, también ve unas espigas, dice el 23. Vi el 22, y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. 2 sueños, una misma interpretación. 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado. ¿Quién dio, hermanos, la muestra? Dios. Esa palabra o ese verbo mostrar, nagad, significa explicar, informar. Es un verbo el cual nos habla que Dios tenía al tanto ese sueño. Faraón representaba la cabeza y el liderazgo de una nación. Y aquí yo veo a cabezas de hogares que deben de tomar en cuenta esta enseñanza para que tengamos un bienestar en los tiempos futuros. Dice el 26. Las 7 vacas hermosas, dice, 7 años son. ¿Cuántas? 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de ¿qué? De hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran, ¿me ayuda a leer? Abundancia. ¿Cuántos de ustedes logran recordar si en su vida han tenido abundancia en algún momento de su vida? Cuando hay abundancia, hermanos, los problemas no pegan tan fuerte, porque hay para comer bien. Y dice el texto que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de ¿qué? Si logra, primero hay abundancia y luego hay ¿qué? Hambre. Si esta tarde tú eres uno de los que están siendo bendecidos por Dios y en tu casa está lleno el refrigerador y la alacena también, y tienes tu coche con gasolina y tus hijos están muy bien, probablemente estás experimentando abundancia. Pero también déjame decirte que la Biblia advierte que después de la abundancia viene la escasez y viene el hambre, y que debes de prepararte. No puedes dormirte en tus laureles, por decirlo así, que si hoy la estás pasando bien, así como llegó la abundancia que tú no esperabas, también llegará que la escasez y el hambre cuando tú menos te lo imaginas, pero va a llegar. Dice el versículo 31: y aquella abundancia no se echará de ver. ¿Se han logrado recordar aquellos casos del pueblo donde había una persona que era el cacique del pueblo, que en su momento tuvo una gran abundancia, un gran esplendor, pero cuando vino a su vida la prueba, uno dice, pues como que nunca vivió en abundancia, siempre ha vivido en escasez? Y dice el 31:
La segunda parte, a causa del hambre siguiente, la cual será, ¿cómo será, hermanos? Y mira, hermanos, cuando viene la escasez, a veces hasta lloramos, porque no alcanza ni para los frijoles. Y te piden zapatos, pero cuando no tienes, hermano, tal pareciera que los hijos se ponen de acuerdo, que cuando te piden zapatos, uno te piden todos, y no tienes para comprarle a ninguno de ellos. Dice que el hambre será gravísima. 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces. Fíjese lo que José le dice al Faraón. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa, ¿me ayuda a leer? Es, mira, cuando Dios te habla una vez de algo, hermanos, te pone a pensar. Pero ya la segunda vez es porque lo que Dios te está advirtiendo se va a cumplir. Y lo que la Biblia está enseñando aquí, que lo que Dios había contemplado su soberanía, esto iba a ser. Vendría una prosperidad a Egipto, pero también vendría una escasez. Y siempre a las vidas de nosotros vendrán años de abundancia, en los cuales te vas a reír, quizás te vas a sentir muy tranquilo. Pero también vendrán años de escasez. Y dice el texto al final del 32, y que Dios se apresura a hacerlo. Es decir, no hay nada que evite la escasez. No hay nada que evite que vendrán momentos difíciles. Ahora viene el consejo. Ya entendimos que el sueño representan 7 años. ¿Cuántos? 7. De abundancia y luego de escasez. El consejo es el que viene al siguiente, y aquí ponga mucha atención. 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón. ¿Me ayuda a leer, hermanito? Hermanos, ¿cómo? Se necesita en la casa un esposo prudente y sabio. La prudencia y la sabiduría en las decisiones, amados hermanos, es importante. Si tú como cabeza eres negligente y insensato, cuando vienen los años difíciles, no sabes ni cómo quitártelos. Aquí el consejo que Dios da al Faraón es de que busque un hombre, también puede ser una mujer, prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Es decir, alguien con prudencia y sabiduría para enfrentar lo que eventualmente vendría. Ve al siguiente consejo, los que anotan. Primero se pide prudencia y sabiduría. Ahora vamos a ver en qué tiene que aplicarse la prudencia y la sabiduría. 34. Haga esto Faraón, y ponga gobernantes sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. A los que anotan, y a los que no, anótelo. La palabra quinte significa la quinta parte de toda la porción, es decir, el 20%. ¿Cuánto? ¿El 20 qué? El consejo es el siguiente: que de todo lo que produzca la tierra se tiene que guardar, ¿cuánto? A veces hay un problema entre los cristianos. Ganas 100 pesos y te gastas 120. Ganas 1000 pesos y te gastas 2000. El consejo es que si ganas 1000 pesos a la semana, ¿cuánto es el quinto, hermanos? ¿Y cuánto es el 20% de 1000 pesos? Es decir, papá, si tú hoy tienes mucha abundancia y te ganaste 1000 pesos, no te gastes los 1000. Gástate los 800 y ahorra ¿cuánto? Y si esos 200 tú los guardas de manera quincenal, semanal, mensual, cuando vengan los años de vacas flacas, tendrás un ahorro para subsidiar esos años. Tristemente, los mexicanos somos muy malos inversionistas, muy malos administradores. Tienes algo y te gastas todo lo que tienes. Pero el consejo de Dios dice: guarda el 20% hoy en la abundancia, para que cuando tengas la escasez tengas un cochinito de dónde sacar y no que andes pidiendo prestado.
El consejo está ahí. Vea lo que dice el texto. Y quinte la tierra. Ya aprendimos que el quinte es el 20%. Así es que a partir de hoy, hermana, los que administran, no se gaste los 100, gástese 80 y ahorre 20. Dice el versículo 34, en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años. ¿Logra verlo? Es decir, no lo hagas una vez, cada vez que te acuerdes, no. Habla de una disciplina. Habla de algo que te hagas de manera permanente, todas las semanas, todas las quincenas. Y mire, hermano, si usted le va mal en los próximos años, no es porque Dios no le habló, es porque usted realmente no le cae el 20 en las cosas de Dios. Ya Dios nos está enseñando. Y junte toda la provisión de estos buenos años. ¿Y logra ver? Buenos años que vienen. Quizás tú dices, pastor, yo no me alcanza ni siquiera para un refresco. Bueno, ya vendrán tus tiempos de abundancia. Y cuando vengan, no te olvides de este consejo. Y recojan, fíjese, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para, ¿me ayuda a leer? Mantenimiento de las ciudades. ¿Y me ayuda a leer todos? ¿Y qué? Palabra clave: guardarlo. Hay bancos. Mira, hermano, lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Guarde ese dinero, no se lo gaste. No se gaste. La Biblia enseña que tenemos que guardarlo. Ahora ve el 36. Aquella provisión en depósito. ¿En dónde? En depósito. Si usted lo mete abajo del colchón y son billetes, se le pueden quemar. Mejor al banco. Tenga cuidado. Para el país. Bueno, aquí habla de un país, pero puede ser para la familia. Para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y mire lo que va a suceder si el faraón hacía lo que Dios le estaba enseñando. Le dice lo que va a suceder. Y el país no perecerá. ¿De qué, hermanos? Si usted hace esto, hermana, en tu familia nunca verás escasez. Somos muy malos administradores. Yo le agradezco allí en la casa a la hermana que Dios me dio como esposa, que es muy administradora en este aspecto. Pero es importante aprender a administrar. Vea lo que después de que Dios le aclara al faraón a través de José, vea lo que hace el faraón. 37. El asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. ¿Cómo asumió este consejo faraón, hermanos? Como algo bueno. Si el faraón, que era incrédulo, que era un rey, que no quería a Dios, que no necesitaba a Dios, lo hizo, ¿por qué los cristianos no lo hacemos? Si uno de los pueblos que más experimenta aflicción en la parte económica, hermanos, son los cristianos. Y la palabra está ahí, la enseñanza está ahí. 38. Dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber de todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Si logra ver la vida aquí de José, de que lo venden, de que lo meten en la cárcel, hoy se convierte en el segundo después del faraón. Pero qué enseñanza tan profunda. Vamos al 46. Los veo atentos. Quiero pensar que le está cayendo la palabra, y eso es bueno. 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos años tenía José, hermanos? Y con tanta sabiduría. Hay quien tiene 50 y no le cae la prudencia todavía. Y salió José de delante del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo, ¿cómo, hermanos?
a montones. Y así pasa. Que cuando Dios te da que dices, no sé de dónde llega tanto, pero llega. Las borregas crecen, los puercos también, qué sé yo, el dinero que te entra, te dan tu aumento en el trabajo, te llega una gratificación, qué sé yo, te llega de todas partes la abundancia, montones que dices, no sé ni cómo me llega. Pero ve lo que hizo José, 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia. La pregunta, ¿cuánto del total juntó José, hermanos? ¿Cuánto del 100%? El 20%. El 20%. Porque mire, hermano, a veces es muy bonito predicarlo, vivirlo es el asunto. Dice el 48 que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, fíjese, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Si logra ver abundancia, mucha abundancia. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. Y comienza a decir ahí los nombres: Asenat. Y vamos al versículo 54. Ya José hizo la tarea, ahorró el 20% de todos esos años, fue ahorrando en las cosechas. Dice el 54: y comenzaron a venir los 7 años de hambre. ¿Se cumplió el sueño? Sí. Como José había dicho. Y hubo hambre, ¿en dónde? Mire que ahorita usted enciende el televisor y vemos que el dólar sube y el euro sube y el peso baja y el barril de petróleo está por los suelos aquí en México. Y puede llegar el hambre a otros países y puede llegar a todos. Pero si usted y yo como pueblo de Dios somos administradores como Dios nos lo pide, aunque el hambre esté allá, nunca llegará a tu casa porque tú obedeciste. Dice que hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto. ¿Me ayuda a leer? Es decir, quizás el compadre Pedro por allá no tiene que comer, pero tú sí. Quizás la comadre en su casa no alcanza ni para los frijoles, pero a ti sí. ¿Por qué? Porque guardaste el 20%. ¿Cuánto? No se lo olvide, el 20% de todo el total. Lléveselo de tarea. Los sabios con diligencia cuidan las cosas, hermanos. Por eso se pedía a un hombre sabio y ¿qué? Prudente. Vamos a un versículo, Proverbios 21:20. Esto es muy hermoso. Hay mucho que compartir de Dios, de todo lo que estamos leyendo. Pero sé que el tiempo avanza y tengo que ir cerrando. Vea lo que dice Proverbios 21:20. ¿Lo tiene? Tesoro precioso y aceite. ¿Me ayuda a leer? ¿En la casa de quién? Mire, yo sé que quizás las hermanas han orado por un hermano así, sabio. Dice el texto: tesoro precioso y aceite hay en la casa de quién? Del sabio. Porque el sabio sí sabe lo que tiene que hacer. El sabio cuando va a comprar tacos ahí con, no sé, con Don Mike, las carnitas, si llevas a todos tus hijos, sacas y dices, llevo 500, no nos gastamos solo 400. Y ahorras 200. Pero papá, 400 pesos. Ese es sabio. Van a comprarse un helado y dices, solamente llevo 50. Nos gastamos solamente 30, muchachos. No, pero el insensato, oyes, no me alcanzó los 50, préstame otros 20. Y comienzas a endeudarte. Dice Proverbios: mas el hombre insensato, ¿me ayuda a leer? Todo se lo gasta. ¿Cuánto? Todo. Es el que a todo les dispara. ¿Por qué? Porque no está siendo sensato que así como hay abundancia, llegará la escasez. Vamos a concluir.
en Lucas 15:11. Yo espero que si Dios nos da la vida el año 2017 y tenemos que guardar una serie igual, nos alcance para terminar este capítulo 41 de Génesis. Pero vamos a cerrarlo en Lucas 15:11. Ya si usted quiere continuar, que Dios le ministre su vida, concluya de leer todo el capítulo 41 de Génesis, particularmente el versículo 55 al 57. Vamos a concluir en Lucas 15:11. Es una historia muy conocida, es la del hijo pródigo. ¿Ya está ahí? Lucas 15:11. ¿Está conmigo? No se me duerma. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Qué hizo el padre, hermanos? Les repartió. ¿A cuántos hijos? A los 2. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. ¿Qué hizo? No fue sensato, no fue prudente, porque el consejo es: guarda el 20%. ¿Cuánto? El 20%. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Le faltó sabiduría y prudencia a este joven. Y cuando todo lo hubo malgastado, fíjese que hace una persona insensata, todo lo malgasta. Vino una gran hambre. ¿Sí logra ver? Abundancia y escasez. Abundancia y escasez. Ahí con Génesis 41 habló de 7 años. Pueden ser más, pueden ser menos, pero de que llega la abundancia, también llega la escasez. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, fíjese, después de tener tanto, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Préstame que no tengo para darle a mis hijos. Pero te lo malgastaste, lo derrochaste. ¿Sí logra ver que después de que te gastas todo, lo andas pidiendo prestado? Dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentase cerdos. Es decir, después de ser jefe, a ser subordinado. Y ahí, ¿sabe qué? Es mejor no haber tenido. 16. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjese, derrochó todo. Y cuando llegó la escasez y el hambre, hasta lo que comían los cerdos quería comer él. Pero ni aún le daban, porque fue insensato y no fue sabio. Este año yo no sé qué cosas vengan a tu vida y cómo vengan, yo no lo sé, pero el consejo está ahí. 20%, ahórralo. Todas las veces que te llega a tu casa o a tus manos un dinero, ¿cuánto? 20%. No te gastes más de lo que ganas. Póngase de pie. Que Dios nos ayude este año. Y si no le va bien, pues que Dios tenga misericordia, porque ya nos habló. Cierre sus ojos, incline su